Les doy la bienvenida a la infografía número 5. Digamos, en esta quinta infografía que corresponde a la primera entrega que ustedes me ven a realizar para el miércoles 1 de mayo de 2013, necesito clarificar algunos aspectos relativos a lo que ha acontecido en las infografías anteriores. Digamos, lo relativo a la sorpresa que me llevé cuando observé que habían publicado la versión 2.5.10 y que eventualmente entre una y otra infografía dejé actualizando el sitio para poder dar a conocer la forma en que se realizaba. Finalmente lo que ha sucedido, y lo he hecho de pronto obviamente por fuera de las infografías, es verificar exactamente cómo se realiza la actualización, porque digamos me ha tocado actualizaciones pero de componentes o elementos de aplicación dentro de Joomla, más no me ha tocado una actualización del sistema en propiedad, como en este caso pasar de la versión 2.5.9 a 2.5.10. De pronto desde la 2.4 hasta la 2. Desde la 2.4, desde la 2.5.4 hasta la 2.5.9 los cambios fueron, diría que yo, pequeños, ¿no? La actualización se hacía de manera rápida y breve. Pero esta en particular me llamó la atención primordialmente porque se demoró mucho. Entonces observen lo siguiente. Yo lo que hice fue, voy a hacerlo en particular en el sitio actual, que es joomla25gesas.co. Ya hice la actualización y observen que ya no aparece la advertencia. O sea que figura actualizada la versión y en la parte inferior dirá que estoy en la versión 2.5.10. Sí, observan. Estoy en la versión 2.5.10 y ya no figura. Aquí está comprobando el estado. Esperemos a ver que nos diga Joomla está al día. Bueno, aquí figuran estas personas conectadas en este momento. Lo que sucedió fue esto, ¿no? Yo fui a actualizar y recuerden que yo señalé que hiciera la actualización y se quedó un buen rato ahí haciendo una descarga. Pero pues lo que no comprendía yo era por qué se demoraba tanto. Y resulta que posterior a la terminación de la cuarta infografía decidí realizar la verificación. Y sucede, acontece, que es que lo que hicieron fue una actualización de más de 3 megas. Y yo quiero que veamos, observemos ese detalle. Miren, en descargas. Tengo que la versión 2.5.9, el pack completo de Joomla Spanish, pesa 7.557 KB. La 2.5.10 estable full page, que es la que yo descargo desde la página web joomla.org que mencioné yo en la infografía, pesa 7.744. Ahora, lo que yo quiero darles a conocer es lo siguiente. Me pareció extraño que la actualización, que aquí tengo que la bajé, ahorita les muestro cómo la bajé, pesa, a ver, por aquí la tengo, aquí, pesa 3.5 KB. Estamos hablando de una proporción muy, yo diría que poco menos del 50% del tamaño real de la 7.5, de la 2.5.9. Eso me sorprendió. Incluso estoy llamado a leer en detalle qué fue lo que sucedió con esa actualización, que esa actualización es un cambio drástico. Si las actualizaciones anteriores fueron pequeñas, digamos no superaban los 100 KB, pero esta ya es un poco menos de la mitad del tamaño real del paquete completo y eso está curioso. Pero bueno, finalmente valió la pena hacer la observación. Ahora van a ver cómo tuve este fichero descargado. Lo descomprimí en esta carpeta y aquí está todo el contenido. Miren, el contenido es grande, es gigantesco. Ahora, ese era el tamaño comprimido, vemos el tamaño real. Digamos aquí propiedades. El tamaño real son 9.49 megabytes. O sea, eso es una actualización monstruosa. Y la verdad es que valdría la pena analizar a fondo qué fue lo que sucedió. Pero bueno, lo fundamental es que ya pude, digamos, detectar primordialmente que la plataforma en su actualización para una velocidad de 10 megabytes como la que yo tengo, pues se va a demorar mucho. Igual pues será peor para los que tengan una velocidad inferior a esa, ¿no?
Entonces, digamos, la alternativa es hacerlo de forma manual. ¿Y cómo es de forma manual? Entonces les voy a explicar. Pues en primera instancia les voy a mostrar cómo es que se descarga esa actualización. En particular, antiguamente lo que se hacía era ir al sitio y hacer la descarga desde los lugares donde se publicaban las actualizaciones, pero en este caso el mismo sitio me va a decir o me va a llevar a un link que me va a propiciar la descarga. Lo voy a hacer directamente desde que yo ya instalé, como demostración para la labor que ustedes van a realizar para entregar el 1 de mayo. Entonces voy a finalizar este y voy a entregar, voy a ingresar al mío, que sería ingeniería mecatrónica 1, 2, 3, 4, 4 ceros. Como pueden observar, aquí van a observar que está la instalación completa, pero obviamente esta versión es 2.5.9. ¿sí? ¿Cómo lo observo? Pues esta parte no la había explicado, la voy a explicar aquí en este momento. Yo les mencionaba que cuando yo iba a ingresar a la parte de administración o al back, pues habían unas reglas de seguridad que yo tengo, que pues obviamente involucran unas claves y que no comparto por lo regular, primordialmente porque esas encierran seguridades para algunos sitios de los que yo administro, tanto personales como empresariales. Pero en este caso, como esta es la instalación limpia que hice para la demostración, que es finalmente hasta donde deben llegar ustedes, vamos a ingresar. Para ingresar al back office hay dos opciones, primordialmente en una instalación limpia. Una es ingresando a este link, administrador del sitio, y la otra es simplemente ingresando acá a la dirección del sitio y agregándole la palabra administrator. ¿sí? Y le doy enter. Voy a ingresar de las dos formas para que vean. Cuando le doy enter aquí, como no hay una condición de seguridad, me lleva a la pantalla de acceso a la administración. ¿Sí comprenden? Voy a regresarme. Simplemente borro esta cadena y le doy enter. Como esta es una instalación limpia, en la administración se puede ingresar directamente desde este link. ¿sí? Como pueden observar aquí en la parte baja, se observa la dirección que le añade /administrator. O sea que es exactamente lo mismo que yo sugiero. La diferencia está en que lo abrió en otro link, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, aquí le doy la clave de ingreso. Esa fue la que yo le señalé en el momento en que instalé. ¿sí? El usuario no se lo cambié, recuerden que no se lo cambié. Si quieren pueden verificarlo en la parte de infografía. Ya se me olvidó, no mentiras. Bueno, ya pude ingresar. Aquí le digo que no me guarde la clave. Pues el nombre que le coloqué al sitio es sitio de demostración. Entonces, observen, mire, aquí está el link. Aquí está el indicador de que instalé la versión 2.5.9 y que eventualmente ya existe una versión reciente que es la 2.5.10. ¿sí? Volvemos a reiterar que estoy en mi instalación personal, ¿no? En la que ejemplifiqué para que ustedes cumplieran la misma labor en los subdominios que fueron asignados con las características que ya se les entregó en forma personal. Entonces vengo acá y le doy clic. Como les mencioné anteriormente, las versiones de actualización anterior eran muy livianas, o sea, yo creo que la más grande, creo que fue 250K, pero esta es de 3.5 megas comprimido, y cuando lo descomprimimos ya observamos que pesa un poco más de 9 megas. Eso es muy grande. Entonces aquí dice escribir archivos directamente. Eso quiere decir entonces que él va a hacer la descarga y viene y los introduce dentro de nuestro sitio. Pero como es tan grande se va a demorar un resto. Entonces aquí aparece utilizar paquete URL. Este es el URL. Mire, joomla.org, de donde vamos a descargar la actualización. Entonces le doy clic aquí y él de forma directa me pide que si quiero descargar. Así que lo descargué. Entonces este señor lo descargué, y en descargas, que ya lo tengo alojado acá, que esa tarea ya la hice, lo único que hice fue descomprimirlo en carpeta, y aquí ya lo tengo en carpeta. Ya teniéndolo en carpeta, lo que voy a hacer es ir al Firefox, al Mozilla, y ir por debajo, y lo voy a hacer en este momento. Me voy a conectar
al sitio por debajo con las claves, el usuario, el servidor y la clave que ya configuré en el Filezilla. Regresemos. Recuerden que en este Filezilla por aquí tengo incmec 40.com, es el sitio, ¿no? Y voy a entrar ahí. Aquí al lado izquierdo que tengo el sitio local, estoy en la carpeta Joomla 5X hasta Joomla 510, estable page, y estoy hablando de que este es el contenido, ¿no? De la carpeta que tengo descomprimida ahí en el directorio de descargas. Yo simplemente señalo todo el contenido, ¿sí? Y aquí en este caso en la parte derecha que está el sitio remoto, abro la carpeta, ya estoy en el interior de la carpeta del sitio y simplemente le digo que haga clic y que suba toda la información que tengo a la izquierda en el local y le lleve a la derecha. Automáticamente aquí me va a preguntar, no, es que ya existe, ¿qué hago? Reescriba, ¿sí? Entonces usar siempre sobreescribir. Entonces ahí todo lo va a subir al otro lado, pues alcanzamos a observar que son un poco más de 2140, pues no alcanza a ver la cantidad exacta, un poco más de 2140 ficheros y que tienen las mismas connotaciones que mencioné cuando subimos la instalación original, ¿no? Ahora hay que tener presente lo siguiente: cuando ellos publican unas actualizaciones, ya ellos han hecho una cantidad de pruebas suficientemente amplias para evitar que esas actualizaciones generen problemas, aunque uno debe tener la precaución de tener una copia de seguridad. Obviamente, como es una instalación limpia, pues la copia de seguridad no tiene mayor incidencia. ¿Por qué? Porque si se me es barata, vuelvo y lo instalo, ¿no? Que ese anexo lo haré más adelante. Pero fundamentalmente cuando se suscita ese tipo de cambios en otro portal, digamos que lleve un tiempo ya de trabajo, lo fundamental es sacarle una copia o haberle sacado una copia de seguridad previa a la información en base de datos. Ya los scripts, que la información de base de datos se saca por el servidor de MySQL, en este caso mysql.gesasu.com para el caso de nuestro sitio, y la de los scripts pues por este camino, ¿no? Por el camino que nos oferta el servidor FTP con la cuenta de usuario y contraseña que nos fue asignada. Y lo que hacemos, en este momento estamos pasando de local a remoto. ¿Y qué es la copia de seguridad? Entrar y pasarlo de remoto a local y ya, eso es la copia de seguridad. Pero de todas formas lo vamos a hacer un poco más explícito en otra infografía. Bueno, obviamente aquí se va a demorar un poco más. Yo quiero regresar al sitio. Voy a cerrar este acá que esto no es innecesario. Quiero regresar acá y seguimos observando 2.5.9. Cuando la transferencia completa, cuando toda esta transferencia se complete, o sea, se concluya, vamos a poder observar el cambio neurálgico en la plataforma. Primordialmente, digamos, entre lo que se podía conseguir elemental es que aquí diga 2.5.10 y más allá de que aquí diga 2.5.10, eventualmente este script que está por debajo, que es parte del core o de la parte de diseño neurálgico de la plataforma, nos va a informar de que ya estamos en 2.5.10 o en su defecto nos informará que estamos actualizados. Entonces esa es la parte que quería anexar en términos de la explicación y que me parecía relevante para poder que ustedes tuvieran esa información adicional al respecto. Primordialmente pues habiendo tenido la novedad de que se nos presentó una espera muy prolongada en la actualización que presumiblemente creía yo que iba a ser de una manera rápida. Ahora, lo que mencioné yo en la infografía anterior fue, aquí el mismo core de la herramienta, o sea, lo que es la parte neurálgica, el corazón del sistema, lo que hace que el sistema sea totalmente confiable, nos da la posibilidad de detectar qué actualizaciones hay en términos de lo que es la plataforma, y en este lado nos dice las actualizaciones relativas a las extensiones, que esa va a ser una infografía próxima en donde vamos a poder detectar exactamente de qué características y con qué frecuencia se dan. Eventualmente dependen de los desarrolladores o de las compañías que eventualmente las suministran, ya sean gratuitas o comerciales. Yo siempre he sugerido y lo vengo utilizando, solo utilizo públicas o no comerciales. Ya cuando se da la oportunidad de utilizar una comercial, cuando un usuario o un cliente lo sugiere, pues uno hace la búsqueda y eventualmente eso tiene esas restricciones, ¿no? Tú lo compras para un solo dominio.
O sea que en términos del costo, una extensión para Joomla económica va desde $5 hasta $150. Y hay unos de $150 que realmente valen la pena comprar porque ofertan unos servicios geniales. O sea, tienen muchos beneficios trabajarlas. Miremos a ver cómo va. Bueno, digamos que a esta hora de la noche, 10 y 17 de la noche, pues la velocidad, a pesar de que este servicio es sin reuso, pues la velocidad mejora mucho, ¿no? Vale la pena resaltar que estaré pendiente de las inquietudes o de clarificar cualquier explicación que no haya quedado suficientemente bien escrita. En lo posible lo haré vía video, exactamente igual que como esta infografía, y quisiera darles claridad de forma puntual en cuanto a que no creería poderme demorar más de 24 horas para poder dar respuesta a sus inquietudes. Estaré pendiente en que la fijen en el foro o en su defecto para las personas ajenas a las asignaturas, que lo hagan directamente al correo electrónico. Obviamente los del foro son aquellas personas que tienen la posibilidad de acceder al portal joomla25.gesazo.com. Los demás, pues por lo regular ingresan por el camino público de los canales de Joomla, digo de YouTube, y desde ahí me pudieran escribir o me pudieran manifestar su inquietud directamente en mi correo electrónico, gesazo@gmail.com. Perfecto, aquí ya va en un buen ritmo para que hagamos la verificación. Lo que quiero ejercitar ahora, o sea, en este momento ejercité lo que era la actualización de la plataforma, en este caso del emisor de contenidos, que pues aprovechando, digamos, en términos generales, el hecho de que se suscitó una actualización bastante novedosa en cuanto a su tamaño y que no se pudo realizar de una manera tan sencilla como habitualmente lo vengo haciendo. Entonces es una manera muy interesante de ejemplificarles esas características. De pronto ustedes me hubieran podido plantear o me pueden plantear en que, bueno, en el caso de que cuando yo dé clic acá y la plataforma versiones anteriores, mira que aquí ya me está detectando que ya estamos en la versión 2.5.10. Mira, ya lo cambió, ¿sí? Yo cuando daba clic ahí, recordemos que me posibilitó la manera de ingresar o sea, me orientó sobre el link donde se encontraba alojada la actualización. Eso hasta esta versión lo está haciendo la versión 2.5. ¿Qué sucedía con la versión 1.5? Con la versión anterior había que ir a la comunidad, en este caso a Joomla.org o a Joomla Spanish, y ellos publicaban las actualizaciones, ¿sí? O sea que en definitiva no era tan complejo tampoco. Ya va a acabar, pues ya alcanzamos a observar que ya hizo los cambios, ¿no? Pero si faltan esos ficheros es porque alguna operación realizan. Entonces tenemos que dejar que concluya. Lo que voy a ilustrar a continuación es las tareas que se deben desarrollar cuando uno quiere sacar copia de seguridad. Entonces, son dos factores fundamentales para sacar copia de seguridad. La primera, o en este contexto no hay orden, cualquiera de las dos puede ser primera. Debemos sacarle copia de seguridad a los scripts, que lo hacemos vía FTP, y debemos sacarle copia de seguridad a la base de datos, que lo hacemos vía servidor de base de datos. Obviamente con las características, con el usuario y la información que nos han suministrado cuando nos aportan el dominio, el hosting como servicio. Sabemos que el hosting nos dan básicamente la información del servidor de base de datos y el servidor de FTP. Bueno, me tocó ir por la hoja para volver a tomar esa clave, porque la clave no aprende ni Mandrake. Entonces ya va a acabar esto para que tomemos entonces lo relacionado con la copia de seguridad y confirmemos que ya la actualización se hizo completamente. Quiero aprovechar la oportunidad. Aquí estoy. Voy a entrar a Joomla 25. Y voy a entrar como usuario habitual, o sea, como un estudiante.
Ya tengo publicadas las 4 infografías básicas, en las que me comprometí para hoy. Voy a añadir la quinta aquí, la que estoy acabando de grabar, que me interesa que la podamos complementar primordialmente con las actividades que estoy dando a conocer. Aquí está el microcurrículo. Nos regresamos al inicio y también encontramos la tarea. ¿Sí? Sabemos que todos estos compromisos se deben cumplir máximo hasta las 11:59 de la noche del día miércoles 1 de mayo. Bueno, para las demás personas, pues, en términos de lo que de qué es el curso, en términos de lo que puede ser abierto para el público en general a nivel del canal de YouTube, pues lo desarrollarán en su hosting bajo el dominio que tengan y podrán trabajar la analogía similar a la que hemos venido ilustrando en estos videos. Aquí me saldré y regresaré a concluir la labor de explicación de lo que es copia de seguridad. He caído en cuenta de realizar la quinta infografía primordialmente porque, observando el microcurrículo, yo había incluido en el tercer módulo, que es el de instalación y configuración, cierra con crear backup del sitio y recuperar la información personal en caso de pérdida. Vamos a mirar acá. ¿Ya acabó? ¿Sí? Entonces simplemente cierro y vengo acá y le digo nuevo panel de control. Ya habíamos observado ese aspecto. Aquí figura ya 2.5.10 y aquí figura un visto e informa que el Joomla está al día, o sea que se encuentra actualizado a la versión más reciente. Perfecto, y estoy hablando de la instalación personal mía, como si fuera un alumno, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perfecto, ya tengo el sitio, sea en este caso una instalación limpia, porque simplemente la acabo de instalar y adicional de eso la acabo de actualizar, pero sigue siendo limpia. ¿Por qué? Porque no, digamos, a pesar de que se lleva un tiempo no muy largo la instalación, entre comillas, se perdería mucho menos de lo que se podría perder si ya lo estuviera trabajando, ya le tuviera artículos, ya le tuviera categorías, ya le tuviera información y ya estuviera administrando un sitio ya posicionado en el mercado, que eso le causa a uno cierto nivel de preocupación y de estrés. ¿Por qué? Porque uno tiene personas que están visitándolo y que requieren de lo que uno está publicando, como lo que me sucede a mí con el Joomla 1.5.gsazo.com, ¿no? Yo estoy trabajando y sé que tengo gente conectada, entonces tengo que estar en ese contexto tratando de evitar cometer errores para que no quede la gente por fuera de línea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el planteamiento actual? Contextualicémoslo. Vamos a sacar copia de seguridad. Yo me voy a salir del sitio, no necesito estar en el sitio, me voy a salir del sitio. Perfecto, aquí estoy en el área de administración y acá estoy en el área del front, o sea, lo público. Perfecto. Aquí tengo que pueden crear cuentas de acceso. O sea, alguien puede llegar aquí y decir, no quiero crear una cuenta, y se la crea. ¿Y quién le impide eso? Nadie. Me toca explicar el detalle de la configuración, de cómo impedir que se suscite eso, y eso lo hacemos en las siguientes infografías, ¿sí? Correcto, en la cuarta y quinto módulo se encuentran esos aspectos, pero como por lo regular uno quiere que no le empiecen a trabajar, ¿qué sugiere uno? Volver a entrar a la administración y hacer lo siguiente. Miren, ya les mostré entonces que hay una vulnerabilidad, ¿no? Yo tengo mi sitio y llega algún paisano, y me refiero a un paisano, a cualquier persona que pueda visitar nuestro sitio o que se entere de que uno lo está montando, y viene y le da clic a crear una nueva cuenta y viene y le monta una cuenta. Ahora, eso tiene muy pocas implicaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente usted viene y lo borra ya, pero no, pidamos que eso suceda. Entonces vamos a entrar a la administración, regreso al inicio, entro a la administración de nuevo, por aquí está administración del sitio, le doy el usuario y la clave. Bueno, aquí surgió
la oportunidad de explicar ese aspecto. Entro a usuarios, gestor de usuarios. Lo que quiero es impedir que se registren, ¿no? Por acá a la parte derecha está opciones. Me abre este pop-up. Y acá dice permitir registro usuarios. Digo que no permita registro usuarios. Guardar, cerrar y finalizar sesión. Eso es lo único que hay que hacer. Finalicemos la sesión. Listo. Cerremos acá y observemos que ahora que diga refrescar, se va a suprimir esa opción. ¿Se observaron? Entonces ya con ese pequeño detalle impido que la gente, en el momento en el que yo esté apenas acondicionando mi sitio para poderlo tener al aire, se me pueda registrar, ¿no? Van a haber otros detalles en configuración. Obviamente recalcaré este en particular, en donde van a observar que podemos suprimir el ingreso de los usuarios y colocar un mensaje para advertirles que estamos trabajando sobre él y que no hay permiso de ingresar aún, como cuando un almacén coloca unos papeles de colores o anunciando una mejora sin dejar que la gente observe en la parte interior que está sucediendo, algo parecido. Entonces hablemos ya del contexto de la copia de seguridad. Ya les he mencionado que para sacar copia de seguridad debemos sacar dos, uno el script y otro la base de datos. Entonces podemos sacarlos de forma paralela. Entonces vengo al Filecira, voy a sacar primero el de scripts, me voy al ingreso, en este caso ingemec 40gestation.com. Ahí espero que se conecte. Ya se conectó. Le debo sacar copia de seguridad a esta carpeta. Entonces simplemente lo que hago es en mi disco duro busco una carpeta. Aquí voy a buscar una carpeta en backup. Tengo una partición que se llama backup, que no es propiamente un backup, es un sitio donde transitan las copias de seguridad. Después de que, si la copia de seguridad tiene un cierto nivel de relevancia, como lo es todo lo que tengo ahí, lo paso directamente a un disco duro externo USB y por ahí saco la copia de seguridad. O sea que este es más o menos el punto, el comodín que tengo para poder estar sacando copias de seguridad y llevándolas a un disco duro externo. Voy a crear una carpeta aquí nueva. No, voy a sacar aquí, mire, lo voy a sacar en la unidad Y en TMP, ¿sí? Entonces le digo clic derecho acá, le digo descargar y si pueden observar que empiezo a crear la carpeta acá. Ya la ahí empezó a crearla y empezó a descargar. Aquí tienen la flechita que va de izquierda, de derecha a izquierda, ¿no? En el caso contrario diría derecha a izquierda. En este caso estoy descargando, no subiendo. O sea que le estoy sacando copia de seguridad a los scripts. Eventualmente aquí en esta parte del remoto, él está recorriendo cada una de las carpetas, recopilando la información necesaria para saber qué ficheros debe bajar y acopiándolos en esta lista. Por esa razón esta lista va oscilando, ¿no? Puede llegar a 20, 30 en la medida del ritmo de descarga que tiene la velocidad de conexión que tengo en el servidor, que es buena, por cierto, ¿no? Miren, se alcanza a agotar, digamos es mucho más rápida que la recopilación de información que tiene el servidor remoto. Eso lo podemos dejar ahí trabajando. Minimizamos y ahora voy a ingresar al servidor de base de datos. Entonces el servidor es mi SQL y le voy a ingresar los datos. En este caso voy a ingresar ingeniería mecatrónica 1234 y la clave. En este caso es la clave que no se aprende ni mandrake. Listo. Ahí ya ingreso al servidor. Correcto. Ya observo que ya aparecen 61 tablas, ¿no? Le doy clic ahí a la base de datos, que ya la base de datos se denomina DB de Database y M de Ingeniería Mecatrónica 4 ceros. Aquí están las tablas. Entonces aquí empieza un trabajo interesante. Resulta que lo que yo deseo que maneje, porque eventualmente esta es una herramienta muy compleja, pues que tiene muchas ventajas, pero pues hay que saber para qué esas ventajas. Requiero explicarles dos en detalle. La primera, en esta columna dice residuo a depurar. Ese residuo a depurar se refiere
a que cuando él hace o realiza se realizan algunas actividades dentro del sitio, se genera un cierto, unos residuos de información que pueden generar problemas. Todo lo que posibilita de que aquí aparezcan números o cifras diferentes a guión, ¿no? En este caso aquí hay 1.8K en la tabla sesión. Es la tabla que habitualmente genera ese problema. ¿Qué es la tabla sesión? Es la tabla que habilita la sesión cuando uno ingresa o ingresan los usuarios al sitio. Esa tabla siempre va a tener residuos. ¿Por qué? Porque depende de la fluctuación y el ingreso de usuarios desde muchos lugares del mundo, porque eventualmente está ofertado en internet, ¿no? Entonces lo que uno requiere antes de sacar copia de seguridad es poder optimizar esos residuos. ¿Cómo lo hace? Aquí en la parte baja están esos tres textos y este dice marcar las tablas con residuo a depurar. Entonces simplemente le doy clic aquí y él automáticamente le coloca un chulo a todas las tablas que tengan residuo por depurar, ¿sí? Miren, voy a quitárselo y si le vuelvo a dar clic ahí, ¿sí? Observan, figura un chulo, y si figuraran más de una tabla, en este caso solo está esa, pues entonces señalará esas tablas que tengan residuo. Y aquí en la parte derecha, en esta lista, aparece la opción optimizar. Ojo que es optimizar, no es ninguna de las demás, solo optimizar. Entonces le digo optimizar y lo que hace el sistema es optimizar esa tabla tratando de reacomodar esos residuos para evitar que se deteriore la tabla y ocasione daños en el sistema de información. Si observamos, ya no figuran residuos. Ahora sí podemos proceder a sacar la copia de seguridad. ¿Cómo se saca la copia de seguridad? Estando en la tabla, ¿cómo estoy en la tabla? Pues señalo la base de datos, ¿no? DBI M40. O la señalo aquí, donde la tengo en la parte superior, o la señalo acá, que lo tengo en esta lista. Le digo exportar. Me saca esta, digamos, esta interfaz. De esta interfaz me interesa que todo esté señalado, por lo regular está señalado todo. Debe estar señalado SQL, eso por lo regular es estándar. Aquí en estructura debo señalar esta, que no está señalada. Dice añada drop table, view, procedure, function y event. O sea que me saque eso. Y enviar, generar un archivo descargable. Le doy clic ahí y le coloco como nombre el nombre del sitio. Entonces, el nombre de la base de datos, sí, no hay problema. Yo le coloco el nombre de la base de datos, DB IM 1, 2, 3, 4, listo. Yo sugiero sacarla de dos formas. Sugiero sacarla con ninguna compresión y con compresión gzip. De esas dos formas siempre las hago. Entonces aquí le digo continuar y él me pide que si quiero descargar, le digo que sí, con extensión SQL. Ya la descargó, por aquí ya me informó que la descargó. ¿Sí observan? Ocupó 434 KB. Ahora vengo y le digo que me la saque en formato gzip. Aquí cambio el radio. Este es un botón radio que yo puedo elegir uno al tiempo. Le digo continuar. Él está. La diferencia entre uno y otro es que en esta que dice ninguna, lo que hace es enviar la información por trozos. En cambio esta otra, ese comprimido que es de Linux, lo hace el servidor y me lo envío para yo descargarlo. Velo ahí. Entonces lo descargo y observemos el tamaño, obviamente mucho más pequeño, ¿no? 66.2 KB en compresión de Linux y 434 KB sin compresión. Esas serían las dos opciones. Ahora, lo ideal es sacar copias de seguridad con la frecuencia en la cual uno esté actualizando el sitio, ¿no? Si el sitio tiene un volumen digamos, de actualización muy alto, pues lo ideal es sacarles copias de seguridad con una frecuencia similar a la frecuencia en que el número de actualizaciones tenga. Me explico, yo le saco copias de seguridad a mis sitios cuando les hago algún ajuste, alguna mejora o alguna publicación. En el caso, por ejemplo, de lo académico, cuando publico exámenes, talleres, alguna cosa, de una vez le saco copia de seguridad después de que realice la labor. Y eso lo hace uno habitualmente para evitar que hayan inconvenientes. Bueno, hasta aquí terminamos lo que es la copia de seguridad de la información de base de datos. Le doy salir. Aquí le digo que no quiero volver a ingresar. Perfecto, ya salí. Y ya quedaré pendiente de que concluya
la transferencia. Obviamente sobre esta transferencia no hay control. ¿Por qué? Porque uno habitualmente encuentra que el conteo depende del recorrido que tiene el servidor remoto sobre cada estructura de árbol de carpetas que tenga el sitio. Miren, en este momento va en Administrator Template Actor HTML y esto pues puede demorar un buen rato. Cuando yo hago este tipo de copias de seguridad, lo que hago es dejar prendido el computador y aquí sobre esta parte le doy clic y señalo acciones después de completar la cola de archivos. ¿Qué acción coloco? En este caso, apagar el sistema. Le doy clic ahí. Observen que quedó señalado apagar. ¿Sí? Ahí quedó en chulito. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando concluya, apaga el sistema. ¿Sí? Ahora, en el caso de pronto de que suscite un error de transferencia debido a una fluctuación de señal de internet, entonces se pueden crear algunas transferencias fallidas. ¿Qué debe hacer uno? Pues uno va y se acuesta o se va a ausentar del computador, viene y le dice aquí acciones predeterminadas si el archivo ya existe, ¿sí? Para descargas uno dice, por lo regular sugiero sobrescriba fichero, y para subidas también sobrescribe fichero. ¿Por qué? Porque cuando uno sube o descarga, por lo regular en las fluctuaciones de conexión de acceso a internet alcanza a llegar un pequeño, digamos un pequeño segmento del fichero, pero no en su totalidad. Entonces, como la diferencia en tamaño es relativamente notoria, lo que le dice uno al sistema es, bueno, si no subió todo, entonces por favor vuelve, inténtelo subir, pero reescriba lo que hiciste allá con la información que estoy subiendo o bajando dependiendo de la acción que esté realizando. Como acaban de observar, ya lo programé para que se apagara, y finalmente esa sería entonces la conclusión central de, no el apagado, la conclusión central de lo que hace referencia al backup, es lo que acabo de mencionar, y eso nos ayudaría a conservar una seguridad en cuanto a que podemos estar, digamos, amparados por cualquier falla técnica o de cualquier índole que pueda suscitar la pérdida de información o de un servicio. Si uno llega a tener un problema bien grave que suscitan mucho en servidores locales, me refiero a los colombianos, la gente le dice, no, se perdió la información, vuelve y súbala. Cosa que no sucede en el exterior ya hay gente un poco más responsable en ese aspecto. Pero finalmente, a pesar de los responsables, uno también se tiene que hacer cargo de, o en términos generales, uno puede decirle a DreamHost, vea, se me perdió la información, recupéramela, ellos se lo pueden hacer. Pero digamos, eso puede generar perjuicio porque finalmente uno puede llegar a perder clientela si en el caso de que sea un portal de ventas, o a perder contactos cuando se refiere a un portal académico o de cualquier otro contexto en términos profesionales. Les agradezco mucho por la atención. Hasta aquí entonces estaría previsto lo que hace referencia a la primera entrega con esta quinta infografía. Finalmente espero y sugiero que ejerciten hasta esta infografía inclusive, o sea, la instalación limpia, la actualización y la copia de seguridad. Obviamente lo que yo verificaré es que el sitio esté montado y que a su vez esté en la versión vigente. Son estos muy amables, muchas gracias.